Estado de emergencia, pasar de la defensiva a la ofensiva, ha dicho el presidente encargado, José Gerí, y de hecho ya fue publicado, ¿no es cierto?, este decreto supremo que tengo en manos. A ver, cosas importantes a ir a analizar, por supuesto que sí, y las vamos a ir desglosando, porque usted debe tener la claridad respecto de lo que va a empezar a regir a partir del día de hoy. Pero para hacerlo, quiero, por supuesto, darle la bienvenida al general José Baella, ex jefe de DIRINCRI y de DIRCOTE, que está esta noche con nosotros, y también está Julio Corcuera, ex viceministro del Interior. Para ambos, agradecerles y darles la bienvenida. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, empezamos por aquí, señor Baella. ¿A qué le suena este estado de emergencia? Bueno, si los estados de emergencia hacemos a los antecedentes, pues definitivamente no ha funcionado en el país, ¿no? Ahora entramos a una nueva etapa, un antes y un después. Se hará un decreto, digamos, supremo y con acciones puntuales. Sí. El problema está ahora cómo ejecutamos esas acciones puntuales, ¿no? Porque se habla de comités de coordinación. A veces la burocracia no sirve para esta situación, sino que hay que ejecutar y hay que llevar el control respectivo de qué cosas se hace en el tiempo, ¿no? Creo que esto es importante. Hay que ver un antes y un después, pero depende cómo se ejecute, depende cómo la Fuerza Armada apoya a la policía, qué hace la policía, si es 24/7 esta situación, o solamente se van a parar, digamos, en Miraflores o San Isidro, como siempre lo han hecho, y eso no va a dar ningún resultado, ¿no? Señor Corcuera, sus impresiones. Sí, entiendo que la ciudadanía en particular ha escuchado que estas medidas excepcionales se han hecho tantas veces que ya no parece excepción, sino la regla. Claro. La Libertad tiene 1 año, 8 meses con estado de emergencia. Y en estado de emergencia se han puesto dinamita al Ministerio Público, han destruido, todos recordamos aquellas imágenes donde han volado una casa en una avenida principal, y bueno, y los muertos no se han detenido. Eso genera desconfianza. No obstante, tiene toda la razón el general Baella cuando dice que hay una serie de puntos que están desglosados en este decreto que lo hace, digamos, distinto, sí, al menos normativamente distinto. Vamos a mencionarlos, ¿ya? Me parece interesante poder mencionarlos para tenerlos aquí mapeados. A ver, la restricción de visitas en penales, ¿no es cierto? Apagón eléctrico en penales, destrucción de antenas cerca de los penales, prohibición de 2 personas en una moto lineal, que de hecho esto es herencia de la señora Boluarte. Pensábamos que de hecho ya no existía esta medida porque por lo menos, y en los recorridos que hacemos aquí en los noticieros, no había nadie fiscalizando la medida. Patrullaje de las fuerzas combinadas. Militares, policías y serenazgos en zonas críticas, paraderos, estaciones del tren, instituciones de servicio público y demás, y operativos y controles de identidad, que esto sí ha sido sostenible en el tiempo. Tengo confusión, debo decirlo, respecto de lo primero, porque hacía falta incluir acciones penitenciarias dentro de este decreto supremo, señor Corcuera. Pudieran implementarse sin necesariamente incluirlo. No obstante, hay que entender que la política también tiene acciones comunicativas y parece ser ese el propósito. Okay. Es decir, comunicar a partir de esto algo distinto. Yo quiero así mencionar que en el artículo 1 de este decreto supremo hay una frase que dice que se va a focalizar las zonas de intervención en función de la estadística o las análisis de inteligencia. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros recordamos anteriores estados de emergencia que han terminado siendo absurdos, como por ejemplo, sacar a los militares y ponerlos en Larcomar, ponerlos en el Won de la Aurora, ponerlos en la avenida Javier Prado, ponerlos en la avenida Arequipa. ¿Qué nivel de incidencia delictiva tiene el Larcomar? Yo entiendo que todo el país requiere seguridad, pero no es más estratégico ponerlo en mercados que han sido parte de atentados como el de Unicachi o Febacel o Guamantanga, por ejemplo, por citar algunos de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que si no se usan bien los recursos del Estado, termina no solamente siendo inútil esto, sino perdiendo legitimidad instituciones que son parte de nuestro derecho constitucional. Tal cual, ¿usted me parece que va en la misma línea? Sí, pero lógicamente yo pienso que eso está bien. ¿Por qué? Porque nuestros penales son una bomba de tiempo. Y cada vez que hay requisas, que hay una situación, siempre encuentran drogas, siempre encuentran teléfonos, y desde ahí se mueve todo. Sí. Entonces yo creo que esta medida, lógicamente, como yo le digo siempre, vamos a ver cómo la ejecutamos. Si en realidad vamos a ver en el tiempo cómo vamos a medir este apagón eléctrico, la restricción de visitas, ¿a qué va a contribuir eso? Porque tengo que tener indicadores en el tiempo. Hay una variable que quisiera agregar que es interesante alrededor de eso. Si usted mira el siguiente, el 6.2 en el artículo, en el desagregado, en el literal M, por ejemplo, indican que le van a pasar polígrafo a los trabajadores del INPE.
Eso y a otros funcionarios que se acuerden en función del CONASEC. Usted lo puede revisar y me parece que eso sí es algo que no se ha visto en los anteriores decretos. No sé si llegarán a implementarlo, porque entre la promulgación de una norma y su implementación suele haber brechas. Esperemos que en este caso no sea así. ¿Qué fundamento científico tiene el polígrafo para esto? Permite aproximar, puede en algunos, no hay 100% de certeza, pero como... A este punto quería llegar, el señor Álvarez Miranda lo sabe bien. Nos hemos formado casi todos con sus libros y artículos sobre este tema. Y y aquí cada quien tendrá una posición seguramente y un análisis respecto de la situación. Yo insisto con algo, de hecho no hemos ahondado con la señora Morales porque el tema iba más enfocado al voto de confianza. Con usted sí quiero hablar de la funcionalidad de este plan. Respecto de un factor que es el tiempo, ¿esto me va a ayudar a 9 meses sincerar mi gestión? Yo creo que acá hay que tomar, digamos, un punto importante. El presidente mencionó 3 ejes y el primer eje ha sido la seguridad. Sí. Si este decreto que ha salido no, digamos, no se ejecuta convenientemente y no se realizan las acciones y no se mide en el tiempo, esto va a ser un saludo a la bandera. Creo que nosotros pensamos, los peruanos, que esto va a ser diferente. Da acciones puntuales. Por ejemplo, el control territorial, que es importante, pero un verdadero control territorial 24/7. Porque si, como dijo el doctor, vamos a poner a personal de la Fuerza Armada en Larcomar, en San Isidro, no, pues eso no es. Hay que ponerlo en los bolsones. Mire, San Juan del Urigancho ha subido casi 19% en lo que es extorsiones. Sí. Hay sicariato, el problema de los transportistas. Ahí se tiene que, digamos, hacer ese control territorial como debe ser. El control de las motos, que 2 personas no pueden ir en moto, pero hay que estar, digamos, en el lugar de los hechos, no pues en las avenidas principales de acá, del centro de Lima, sino en los centros donde se quiere. Lo que he dicho sobre el polígrafo es una herramienta que nos permite dilucidar si una persona es confiable o no. No es tampoco del 100%, que no es. Yo conozco personas X que han pasado el polígrafo 3, 4 veces y siguen... A ese punto quería ir. Y siguen llegando, y siguen, ¿no? Claro, bueno, hay que tener cuidado en eso, ¿no? Tal cual, ¿no? Y a ver, yo traigo nuevamente a la mesa, seguramente ustedes la han escuchado, ¿no? La señora, y quiero ir de la mano con, operatividad, pero también de una u otra manera lo que me hace tener una operatividad funcional. El marco normativo es importante. Si algo se cuestiona de este gobierno de transición es que no se hayan derogado las leyes procrímenes. La señora Morales ha dicho que eso es un cliché, que eso se repite y al final no, porque el análisis tiene que ir, sobre todo en el tema del allanamiento, ¿no es cierto? Que eso está quitándole la oportunidad a otra, finalmente a una persona de defenderse en otro fuero y hacerlo de otra manera, ¿no? Ahora te tumban, dice, la puerta a ella por cualquier cosa y sin orden judicial. Yo creo que no. Si no supo darme un ejemplo con nombre y apellido de alguien que le hayan tirado la puerta sin una orden de allanamiento. Y voy a esto, porque más allá de los gestos que en política puedan ser importantes, ¿cómo hago funcionar mi decreto supremo y lo que me queda de gobierno sin derogar algo que sí, sin duda ha sido un retroceso en el trabajo policial y fiscal? Señor Corcuera. Aquí hay un tema importante para entender la dimensión de esta dinámica. Si bien es cierto, mire, lo voy a poner con un ejemplo muy concreto. Entre el 20 y el 2025 han llegado a la policía 85.000 denuncias por extorsión. De ese flujo 20-25, en el Ministerio Público se han dado 82.000 denuncias por extorsión, 3.000 menos. Pero en sentencias del Poder Judicial, en el mismo periodo 20-25, se han sentenciado solamente a 1.470 personas por extorsión, entre sentencias condenatorias y absolutorias. Es decir, solamente el 1.7% de casos que han llegado han obtenido sentencias. Tenemos una impunidad que supera el 98%. Ese es un problema grave, porque si no le pasa nada a un actor criminal, ¿qué estímulo tiene para dejar de actuar en el crimen, de ser un actor criminal? Este es un problema que tiene que atenderse y es un problema que tiene que ver con normatividad, tiene que ver con recursos y es un tema fundamental. Sí. Para mí esa es una situación del sistema. El sistema está fallando. El sistema está fallando desde el nuevo Código Procesal Penal acá en el Perú. Los fiscales lamentablemente no estaban y ellos dirigen, digamos, jurídicamente la investigación. Y en el campo es la policía que lo hace. Y han pasado tanto tiempo que ahora el policía
el policía ha pensado siempre que el fiscal ha sido su jefe. Y eso es una parte de esta situación y ahora vienen las consecuencias. Ahora vienen las consecuencias. ¿Por qué? Porque hemos perdido detectives. El año 2000 éramos 14.000 detectives. Ahora somos, el año 2000 era la población 20 millones. Ahora somos 33 millones. Y de la IRINCRI no pasan de 5.000 efectivos. Entonces, la cosa se ha revertido. Y esto es parte del sistema de justicia que no anda como debe funcionar. Acá se necesita una reforma. No solamente de la policía, como se habla, sino también del Ministerio Público y del Poder Judicial, ¿no? Yo escucho reforma y miro lo que no hemos hecho en los últimos 10 años y me aproximo a los otros 10 más, ¿no? Y claro, lo ideal es eso, ¿no? Tener un país que se reforme en todo sentido. Lamentablemente esta transición no tiene tiempo para ninguna reforma. Sí, también. Tiene que hacer que esta transición sea lo más sincera posible. Hoy, en cifras, por ejemplo, lo que voy a hacer es evitar que las cifras suban. Ok, y aquí es donde tenemos que ser claros. ¿Cómo lo va a hacer? Más allá de este decreto, que tiene además, tiene límite, ¿no es cierto? 30 días. 30 días. Después de 30 días, señor Corcuera, ¿qué hacemos? ¿Cómo medimos este decreto? Vean, en el último año el homicidio ha aumentado en 37%, Sí. además de la extorsión y todo lo que hemos mencionado. Nuestra situación en seguridad, nuestra seguridad se encuentra en cuidados intensivos. Por tanto, la necesidad de detener el crecimiento del crimen y darle seguridad y romper el circuito del miedo que tienen transportistas, directores de colegio y demás establecimientos comerciantes en los mercados se hace urgente. Teníamos la conversación previamente de que es necesario que se atiendan ciertos puntos que son calientes. Los mercados que han recibido, por ejemplo, ataques con dinamita en este último tiempo en el cono norte. Si uno empatiza y observa, por ejemplo, las denuncias por extorsión, el 42% se concentran entre el cono norte y San Juan del Lurigancho, si hablamos de Lima concretamente. Por eso es que una distribución racional de los recursos resulta importante. Y además ser conscientes de que primero no hay una receta mágica y segundo, en el tiempo que tiene este gobierno, si cumple, digamos, su periodo completo, no es más de 9 meses. La legitimidad de este mismo Ejecutivo está sujeta a los éxitos que tenga en seguridad ciudadana. Si no tiene éxito en esto en los primeros meses, probablemente su situación se complique. No valdrá, ¿no es cierto?, cambio de camisa y todo lo que hemos visto en los últimos días, que me parece interesante y lo vamos a analizar tras la pausa, porque usted ha dicho algo, ¿no? El decreto viene también amarrado con esta narrativa de comunicación y este cambio, y lo vamos a seguir analizando, pero permítanme ir a la pausa. Esto es 2025, no se muevan. Dios mío, vamos a seguir conversando de este decreto supremo, porque, ok, hemos hablado de lo que se va a hacer, pero también está especificando aquí qué es lo que quiere evitar, ¿no es cierto? Concentración de masas y demás. Y esto está claramente ligado a las manifestaciones. ¿Esa es la lectura que ustedes tienen? Yo creo que sí, porque acá hay cosas puntuales que va dirigido, digamos, a que la Fuerza Armada tiene que apoyar a la Policía Nacional en caso de, digamos, de alteración del orden público, ¿no? Por el estado de emergencia. Eso va dirigido definitivamente a darse una protección por parte, digamos, de la Fuerza Armada y de la Policía al Estado, ¿no? E inclusive habla también de lo que es el Comité de Inteligencia, que es importante. La DINI encabeza este Comité de Inteligencia, entonces la DINI va a tener que proporcionar con todas las inteligencias de la Fuerza Armada y la Policía Nacional el producto necesario para combatir específicamente el delito de extorsión y el sicariato, pero no solamente eso, sino también en caso de una manifestación violenta que pueda suceder nuevamente, ¿no? ¿Cuál es la línea delgada de lo que sí y de lo que no hay? Hay una variable importante en lo que bien comentaba de que lo que busca evitar, y en el 5.13 indica la persistencia de un comité de fiscalización, donde pone a OCITEL, donde pone a SUCAME, pone a SUTRAN. Y es importante, ¿por qué? Porque la regulación de OCITEL puede ayudar a controlar y tiene un rol importante en el tema de estos chips que se usan para la extorsión, por ejemplo, y que abundan en todo Lima y en todo el Perú. En el caso de SUCAME, en el Perú hay registradas 2.692 empresas de seguridad. Varias de estas tienen por lo menos un desarrollo sospechoso y peligroso. Hay un elemento importante que tiene que ver en regulación. En las AR-15 estas armas pasan por armas de caza deportivas
recuerda usted, hace como un año el caso de una persona acá en Lima que tenía 45 de estas armas, 45 de este tipo, y las reportó además que se las habían perdido del maletero, de la maletera del auto. Entonces, la regulación de este tipo de cosas, si regulamos los chips, regulamos las billeteras electrónicas, regulamos el flujo de armas, hacemos más difícil la dinámica criminal que queremos combatir. Mira, Sí. acá hay una situación clara. ¿Por qué no se llama, yo siempre he dicho, ¿por qué no se llama a la gente que está en la operatividad? ¿Por qué Ociptel no pone digamos, una oficina en la DIRINCRI que le dé toda la información inmediata? La gente viene, denuncia y Ociptel le da la información de las personas, el chip a quién pertenece, la UIF al costado y las operadoras también. ¿Por qué no se forma un comité de esa manera para apoyar a la policía y darle, digamos, esa ventaja a las personas que son extorsionadas, que vaya y denuncie e inmediatamente le solucionen el problema de flagrancia? Pero a ver, dígame por qué. Esa es la situación. Yo tengo un caso, recuerdo de una persona cercana que denuncia a la policía y llega a denunciar y era la sexta denuncia de ese número, de esa línea celular que estaba extorsionando a una persona. Y la unidad de investigación solo podía registrarlo y comunicar al fiscal, al juez, para que anule el número. Eso debe ser automático. Inmediatamente aparece, debería bloquearse. Inmediatamente yo voy a poner mi denuncia, debería bloquearse el teléfono y darle la información a la policía para que esté en flagrancia. Bueno, ya les digo, hoy en Buenos Días Perú, una persona con 40 líneas. Por ejemplo. La advertencia fue el jueves pasado, la consumaron unos días después, una semana después. La víctima hoy con nosotros a la mañana denunciaba que la policía no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué ha hecho la víctima? Contratar seguridad privada y ya no sabe qué más. Recurrir a nosotros para intentar, ¿no es cierto?, llamar la atención de la autoridad. Y así todos los días. Pero además puede darse el caso de que una persona que nos esté escuchando en este momento, alguien saque un chip con su nombre o circule y ni siquiera esté por enterada que están usando su número para amenazar a otra persona en busca de un cupo. Lo cual pone en riesgo no solo el que recibe la amenaza, sino que un ciudadano se puede ver envuelto en un proceso penal simplemente porque sí. Sí. Bueno, teniendo en cuenta que no hay mucho tiempo y que esto tiene un periodo de vigencia de 30 días, ¿cuál va a ser el balance que se debe hacer? Y el corte además, porque no podemos estar eternamente en estado de emergencia. Sí, eso es verdad. Y acá nombra un comité de fiscalización. Sí. Entonces este comité de fiscalización creo que va a tener como principal medir en el tiempo, medir cada 5 días, 10 días, 15 días, qué es lo que se está haciendo. Si en realidad las operaciones que están haciendo van a dar resultados o no van a dar resultados. Si el control de identidad, ¿qué vamos a hacer con la gente ilegales? La ilegalidad aquí en el Perú es una infracción, no es un delito. ¿A dónde lo vamos a poner si es que lo capturamos? Eso falta también. Fiscalizar cada 5 días, señor Corcuera. Sí, un elemento importante también en el decreto, como bien comentabas, es que hay, además del Comité de Inteligencia y Fiscalización, hay un Comité de Comunicación Estratégico que involucra directamente al IRTP. Siendo la comunicación importante, esta comunicación tiene que ser firme. ¿Qué cosa quiero decir? No puede, hacia un criminal, General Baella conoce esto mejor que yo, uno tiene que tener absoluta firmeza comunicativa. No cabe frases como, por favor, pórtense bien. Pórtense bien, No estamos exacto, no. El mensaje, el storytelling tiene que ir acompañado del story doing. Es decir, va más allá de la foto y la performance, sino va por hechos concretos. Si se logra desactivar las antenas alrededor de los penales, si se hacen estos apagones eléctricos, si se plantea la riqueza en términos de realidad, se va a estar golpeando el crimen también, pero eso requiere pues determinación y fortaleza. Ok, el general me ha dado un plazo, cada 5 días evaluemos. ¿Usted se atreve a decirme cuál sería la frecuencia, no es cierto? Yo creo que es permanente, ¿no? O sea, la única forma de estos procesos son diarios, son permanentes y son consistentes. Mi pregunta es si mañana están dispuestas todas las coordinaciones para que esto se desarrolle. Porque esto, más allá del comité, implica directores, funcionarios, exacto. unidades ¿Cómo se va a operativas. ejecutar? Exacto. Esa es la situación. ¿Cómo vamos a llegar a la cancha para ver qué hacemos? Y me pregunto yo si algunos directores involucrados recién se están enterando, igual que nosotros, por los medios de comunicación. Ese tipo de variables tienen un resultado en la operatividad que no es menor. Y lo que él rescatado, por ejemplo, del ministro del Interior, que en la última reunión que ha tenido en el Congreso, hay que decir la verdad, hay que comunicar la verdad, hay que comunicar a través de las fuentes. Hay una comunicación estratégica, decir qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cuál ha sido nuestro resultado. Y que todos los peruanos se enteren de lo que está sucediendo. Creo que eso es importante. Esta será una suerte de pandemia de inseguridad, en donde todos los días necesitamos la información, ¿no es cierto?, clara, con la diferencia de que sabemos a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Ya deberíamos tener un panorama mucho más claro. Yo creo que la extorsión es la pandemia de la pospandemia y de todo corazón, por el bien del Perú, independientemente de quién esté al frente de las cosas,
Esperemos que la vacuna de este problema llegue pronto para todos los peruanos. El problema está de que si no, como lo dijo en su libro acá el doctor Corcuera, es el negocio del miedo. Y si no controlamos esto, ya hemos tocado fondo. Sí. Ya hemos tocado fondo hace mucho tiempo. Pero el problema está, ¿cómo se soluciona? Después de esto, si no funciona, ¿qué hacemos? Sí. Hay que pensar en eso. El cómo es importante y con qué. Y usted me lo decía off the record acá, ¿no? Sin rochabús y sin un montón de cosas, logísticamente no estamos listos. De hecho, vamos a ir a la pausa y al volver vamos a tener la declaración del ministro del Interior. Tenemos 89 patrulleros para hacerle frente a la inseguridad ciudadana. Con eso volvemos. Vamos con lo que comentábamos antes de ir a la pausa. ¿Qué dijo el ministro del Interior, Vicente Tiburcio? Escuchemos. He verificado cómo están las líneas de 105. Fíjense ustedes, 105 hoy, que era la potencia de la policía. Solamente tenemos 60 cámaras. Ya le dispuse al comandante general que me declare en emergencia. He ido a verificar el escuadrón de emergencia. No tenemos los patrulleros. Ese escuadrón que decía vida, cuida tu vida, no existe prácticamente. 89 patrulleros para todo Lima. Prácticamente nada. No nos sorprende, porque lo hemos dicho una y otra vez. Hay informes, ¿es cierto?, sesudos respecto de la logística, infraestructura y demás de la policía. Ahora, eso no lo resuelve el decreto de No, emergencia. definitivamente que no. Eso es gestión. Y eso es gestión pública, eso es, digamos, poner al funcionario debido para que pueda hacer compras inmediatamente. Si no puedo comprar con la ley de contrataciones, pues que a cada rato se me caen los procesos. Para eso tengo mecanismos de gobierno a gobierno, que lo puedo hacer. Altero la norma, ¿no? Por supuesto. Adecuar la norma. Claro, adecuar la norma, pero hay que hacerlo. Hay Ahí que sí tener- vale adecuar la Ahí sí norma. es necesario, es urgente. Claro. Es necesario. ¿Cómo es posible que tengamos 89 patrulleros pues, de escuadrón de emergencia para Lima? Es increíble. Que no tengamos un carro rompemanifestaciones. Es por eso que exponemos a nuestros policías para que les caigan los piedrones, para que les caigan las molotov. Yo creo que en estos momentos el ministro tiene que nombrar, digamos, de emergencia a un grupo de personas encargados de especialistas en compras para comprar de Sí. gobierno a gobierno o solicitar a una embajada que lo asesore en esta situación. Porque no puede ser que podamos mandar a la policía a que se tire al vacío, ¿no? Pero no fue lo único que mencionó. Él hizo también, mencionó la línea 105, ¿no? Pero las primeras declaraciones que tuvo, ¿no es cierto?, tras ser nombrado al día siguiente, de hecho a la mañana lo interceptamos aquí, y dijo que iba a crear la línea 111, solo para extorsión. Yo me pregunto, ¿por qué insistir con eso si el ciudadano de a pie no confía en la institución y no va a denunciar a la comisaría? ¿Por qué creer que lo va a hacer por teléfono y que va a funcionar de otra manera? Pero además, si la institución no tiene los recursos para responder desde elementos básicos, ¿no? Vea, Exacto. el plan Mariano Santos al 2030 indica que el 70% de las comisarías están en mal estado. El mismo informe indica que el 44% de vehículos Sí. policiales están inoperativos. El cálculo que se ha hecho para poder tener a la policía trabajando en términos óptimos es de 18.000 millones de soles, que representa el 3% del PBI. Uno dirá, el Estado no tiene eso. Y sin embargo, ese mismo Estado que dice que no tiene para la policía ha subsidiado en estos últimos años a Petroperú con 24.000 millones de soles. No, que es más importante sobre la balanza y sobre el bienestar de la ¿Se dan ciudadanía. cuenta la incoherencia Exactamente. que hay? Entonces, sí. Esa Sandra. hoja de ruta que ha mencionado el doctor, esa hoja de ruta hay que seguirla. Esa hoja de ruta se hizo el año 2020 y fue aprobada por la misma institución, que después vinieron otros gobiernos y quisieron cambiarlo. Esa es la hoja de ruta que tiene que seguir la policía en 5 ejes, en 5, digamos, fortalezas que tiene, que es mi gente, infraestructura, herramientas legales, logística y sobre todo recobrar la confianza. Eso sí, están ahí en esa hoja de ruta del plan Mariano Santos al 2030. Nadie lo menciona. Sí. Nadie lo menciona. Y está codificado. Está codificado. Simplemente hay que invertir, hay que tener la voluntad política para poder, digamos, apoyar a la policía, ¿no? No hay que descubrir la pólvora, en otras palabras. Exactamente. Yo me quiero despedir, bueno, pidiéndoles una suerte de respuesta cerrada sobre lo que va a ocurrir con la confianza. ¿Mañana le dan la confianza al gabinete Álvarez? Es muy probable que así sea. El Congreso está muy vinculado a ellos, es probable que así sea. Sí, yo también pienso que sí, le van a dar la confianza. Lógicamente algunos congresistas pues se opondrán, especialmente los congresistas de izquierda, pero yo creo que la mayoría está de acuerdo con esto. Pero creo que la confianza más importante es la que la ciudadanía debe depositar
en función a los resultados que encuentren en seguridad. Y eso es lo que tiene que recordar el señor Geri. Él ha recibido un gobierno con una desaprobación de 97%, una desaprobación histórica, y la legitimidad no se logra solo con transmisiones de TikTok, señor Geri. Se logra también con acciones concretas que esperemos sean ejecutadas de inmediato en esta transición. Agradecerles a ambos por habernos acompañado en esta mesa. Mañana es un día largo, pero lo empezamos muy temprano en Buenos Días, Perú. Me voy